¿Alguna vez se ha preguntado por qué el Vaticano parece estar cada vez más interesado en los adventistas del séptimo día? ¿Por qué una iglesia que es pequeña y discreta a los ojos del mundo y rara vez se menciona en los medios de comunicación atrae tanta atención silenciosa entre los líderes religiosos, los gobiernos y las instituciones globales? Esto no es una coincidencia y ciertamente no es una teoría de conspiración. Lo que está sucediendo está directamente relacionado con las antiguas profecías y el papel profético único que la Iglesia Adventista recibió de Dios en estos últimos tiempos. A menudo olvidado por muchos, el Vaticano vigila atentamente porque tiene conocimiento. Sabe que hay voces de resistencia. Sabe que algunas personas no inclinan la cabeza y eso le molesta. Ustedes probablemente nunca lo hayan pensado de esta manera, pero la profecía se está cumpliendo ahora. Antes de continuar, disfrute del video, suscríbete al canal y comparta este mensaje con otros. Esto ayuda a difundir la verdad y fortalece esta misión profética. La identidad profética de la Iglesia SDA, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no surgió por casualidad. No es simplemente el resultado de la reforma doctrinal o de muchos otros movimientos religiosos. Su aparición está directamente relacionada con la realización de las profecías bíblicas. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis encontramos el mensaje de los tres ángeles como una llamada urgente de Dios al mundo en los últimos días. Este mensaje incluye el juicio, la adoración al Creador y una solemne advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen. Y vi a otro ángel volar en el cielo, predicando el evangelio eterno a los que habitan en la tierra, diciendo con gran voz: Temed a Dios y glorificadle, porque ha llegado la hora de su juicio. Apocalipsis 14, versículos 6-7. Este mensaje es la razón por la que existe la Iglesia Adventista. Además, Daniel 7:25 predice una fuerza que intentará cambiar los tiempos y la ley de Dios. Una mención explícita al ataque al sábado bíblico, reemplazada por la tradición domingal. Proferirá palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos y buscará alterar tiempos y leyes que rigen la fe. Por lo tanto, la misión de los adventistas es restaurar la verdad olvidada, proclamar el juicio que ya está en curso y elevar el sábado como signo de un pacto con el Creador. Esto es inquietante. Resulta perturbador porque cuestiona la autoridad religiosa, especialmente del Papa, quien históricamente se opuso al sábado y predicó doctrinas contradictorias con la palabra de Dios. Así que la atención del Vaticano no es sorprendente. La Iglesia Adventista no es solo otra denominación. Obstaculiza directamente la consolidación del sistema profético que la Biblia condena. Es precisamente por eso que su papel es tan importante y tan controvertido. Historia del conflicto entre Roma y la verdad. El conflicto entre Roma y la verdad bíblica no es nuevo. Comenzó hace siglos, cuando la Iglesia cristiana se alejó gradualmente de la Biblia y abrazó la tradición humana. En la Edad Media, esta transformación se arraigó profundamente. El Papa asumió un rol clave tanto en el ámbito religioso como político, ejerciendo influencia sobre reyes, redactando leyes y persiguiendo a quienes desafiaban sus enseñanzas. Miles de cristianos fieles han sido silenciados, perseguidos, torturados y asesinados simplemente por insistir en seguir los decretos bíblicos y no humanos. Se negaron a inclinarse ante el poder de Roma y pagaron con sus vidas. La Reforma Protestante del siglo XVI trató de romper con este dominio trayendo de vuelta los principios de las Escrituras de solo las Escrituras. Pero con el tiempo, muchos movimientos protestantes se debilitaron, comprometieron sus creencias y permanecieron en silencio ante el avance de Roma. Hoy vivimos en lo que podríamos llamar un protestantismo silencioso, sin confrontación, sin condena, sin una firme defensa de la verdad. Es en este contexto que destaca la Iglesia Adventista. Aunque muchos prefieren la comodidad de la diplomacia, los adventistas continúan predicando la profecía, el juicio y la autoridad de la ley de Dios. No olvidaron que la Biblia predijo esta fuerza opuesta y permanecieron fieles a la misión que habían recibido. Esta historia de lealtad es inquietante. Por lo tanto, el conflicto entre Roma y la verdad continúa. Solo la forma ha cambiado. Ahora es más sutil, más estratégico y más peligroso. ¿Y tú? ¿Has detenido alguna vez para pensar en el hecho de que este conflicto de siglos todavía afecta nuestra fe hoy?
¿Cómo crees que la Iglesia Adventista puede mantenerse firme ante estos desafíos? Deja tu opinión en los comentarios. De todos los aspectos que diferencian a la Iglesia Adventista de otras denominaciones cristianas, el sábado sobresale como el símbolo más distintivo y sujeto a debate intenso. Aunque la mayoría de las iglesias cristianas santifican el domingo, un día que nunca ha sido santificado por Dios, los adventistas mantienen el séptimo día de acuerdo con los mandamientos bíblicos. Recuerda el día de reposo y manténgalo santo. El séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. Éxodo 20, versículos 8 a 10. Esta práctica simple y obediente se enfrenta directamente a uno de los pilares más antiguos de la autoridad papal, el cambio de sábado a domingo. El propio Vaticano ha admitido públicamente que este cambio no tiene base bíblica, sino autoridad eclesiástica. En otras palabras, el domingo es el signo de la autoridad de la Iglesia romana sobre las Escrituras. Es por eso que el sábado no es solo una cuestión de calendario, es una cuestión de fidelidad, una prueba silenciosa entre seguir la tradición humana o seguir la palabra de Dios. Este ataque ya fue predicho en Daniel 7:25. Dirá palabras contra el Altísimo, derribará a los santos del Altísimo, tratará de cambiar los tiempos y las leyes. El cambio de día de adoración es el ejemplo más obvio de esta profecía. La Iglesia Adventista, al restaurar el sábado, es un recordatorio constante de que algunas personas no se han inclinado ante la tradición. Es por eso que el sábado es el punto más sensible entre el Vaticano y los adventistas, porque revela el conflicto central de los últimos tiempos, la autoridad humana frente a la fidelidad a Dios. Es precisamente esto que Roma quiere neutralizar, no necesariamente por la fuerza, sino por la unión, por el silencio, por el llamamiento a la unidad por encima de la verdad. El ecumenismo y el riesgo del control. En los últimos años hemos sido testigos de un movimiento creciente que busca unir a todas las religiones bajo un mismo ideal, el ecumenismo. A primera vista, la idea parece noble y tiene como objetivo promover la paz, el diálogo y la cooperación entre las religiones. Pero detrás de este discurso armonioso se esconde un riesgo real y peligroso. El ecumenismo, liderado principalmente por el Vaticano, aboga por dejar de lado las diferencias doctrinales en nombre de la unidad. Lo que muchos no se dan cuenta, sin embargo, es que esta solidaridad requiere silencio. Silencio sobre las enseñanzas fundamentales. Silencio sobre la profecía. Silencio sobre la verdad que distingue al pueblo de Dios en los últimos tiempos. Ese es el problema. Los adventistas están llamados a hablar, no a permanecer en silencio. Fundado para proclamar verdades olvidadas, condenar el engaño profético y preparar a un pueblo para el regreso prometido de Cristo. Pero si esa voz profética es silenciada, la misión se verá comprometida. Roma no necesita destruir la iglesia del DAP. Solo necesita neutralizarlo. Solo necesita suavizar su mensaje, diluir su identidad y silenciar su denuncia. Esto se puede lograr sutilmente a través de gestos políticos, elogios públicos, invitaciones a eventos interreligiosos e influencia en áreas como la salud, la educación y los derechos humanos. El riesgo no consiste en participar en el diálogo, sino en renunciar a la verdad en nombre de la aceptación. La Iglesia Adventista se resistió, pero la presión continuó. Cuanto más es llamado a unirse al coro de la unidad, más necesita recordar quién es realmente y por qué es llamado. En los últimos años, ha habido evidencia cautelosa pero significativa de un acercamiento entre la Iglesia Adventista y el movimiento religioso mundial liderado por Roma. Algunos de estos signos son notables, no necesariamente por su contenido inmediato, sino por la atmósfera proféticamente neutralizada que producen. Un ejemplo es la participación de la Iglesia Adventista en conferencias interconfesionales promovidas por organizaciones ecuménicas. Aunque promueven respeto y libertad religiosa, valores compartidos por los adventistas, hay una línea fina entre diálogo y compromiso doctrinal. Otra señal es el uso cada vez más común de palabras que se centran en la unidad en lugar de en la verdad. Diversos líderes religiosos, incluido el propio Papa Francisco, han repetido expresiones como dejar de lado las diferencias, buscar lo que nos une y no cambiar de religión. El proselitismo es una actitud tóxica. La fe no se transmite por proselitismo, sino por atracción. Discurso del Papa Francisco en 2016. El Vaticano ha resaltado globalmente la relevancia del domingo como día de descanso y dignidad humana, marcando su importancia.
Las encíclicas papales y los discursos públicos han subrayado una vez más el papel del domingo como día de la familia y de la ecología del alma, mientras que el sábado sigue siendo ignorado. Estos movimientos parecen suaves, sin confrontación, sin persecución. Pero eso es precisamente lo que los hace peligrosos, porque el objetivo final no es un ataque directo. Esto es asimilación. Esto es para hacer que la iglesia adventista parezca solo una iglesia entre muchas, para que sus mensajes proféticos sonen obsoletos y para que su voz se silencie lentamente. Pero mientras haya un remanente fiel que no ceda a la presión de la unificación artificial, la profecía seguirá viviendo y el mundo seguirá enfrentándose a la verdad. La profecía se está cumpliendo. Nada sucede por casualidad. El movimiento en el Vaticano, el llamado a la unidad religiosa, la celebración del domingo, todo esto ya ha sido predicho en la Biblia. En Apocalipsis 13 leemos de una fuerza que une fuerzas religiosas y autoridades políticas para ejercer influencia sobre el mundo, una fuerza que promueve la adoración forzada, leyes contra la voluntad de Dios y la persecución de aquellos que se niegan a seguir el sistema establecido. Cuando vio una bestia subir del mar, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad, y toda la tierra se maravillaba de la bestia. Apocalipsis 13, 1-3. Esta profecía describe el escenario final de la historia de este mundo, cuando las religiones y las naciones se unen para controlar las conciencias y el Vaticano, con su influencia global, ocupa el centro de este cumplimiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día sigue siendo un obstáculo profético al mantenerse fiel a la palabra. Resiste el progreso de un sistema que busca la consistencia a expensas de la verdad. Por lo tanto, no es solo el objetivo de la presión externa, sino también la presión interna. Con ideologías infiltradas, intentando diluir su mensaje, apelan a una nueva teología que abandona la confrontación profética. Ellen White aseguró que Dios nunca dejará a su iglesia sin guía ni dirección certera. Los enemigos intentan imponer que una gran reforma debe ocurrir entre los adventistas, incluyendo renunciar pilares de nuestra fe. Hoy, esta profecía se manifiesta con una claridad sin precedentes, más evidente que nunca. La bestia está recuperando su influencia, la unión de poderes ya está en marcha, y el remanente de Dios sigue siendo la voz de la oposición en el falso coro de paz. No hay tiempo para ser neutrales. La profecía está en marcha, y la verdad no puede ser silenciada. Un llamado a la vigilancia. El mayor riesgo para la iglesia adventista es el silencio y la tentación, más que la persecución. El enemigo no necesita destruir con violencia, debilita su sonido. Esto es suficiente para hacerlo complacente y hacerlo renunciar a su identidad profética en nombre de la aceptación. La tentación de la relevancia social, la teología popular, la alianza política y la neutralidad doctrinal está creciendo, y muchas personas no se dan cuenta de que han bajado la guardia cuando más deberían estar alerta. Pero la verdad sigue siendo no negociable. El llamado de Dios no ha cambiado. Los adventistas tienen una misión única: preparar al mundo para Cristo, condenar el engaño y exaltar la ley divina, incluso frente a oposición persistente. Ellen White dejó una clara advertencia. El último engaño de Satanás será anular la ley divina mediante compromisos aparentemente inofensivos. Hoy, estos compromisos toman forma de diálogo, paz y tolerancia universal disimulada. Pero la profecía es clara: el conflicto final será entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios y aquellos que siguen el sistema de la bestia. Ahora no es el momento de suavizar. Es hora de observar, de ponernos firmes, de recordar quiénes somos y por qué estamos llamados. La verdad está delante de nosotros, clara y urgente. Ahora no es el momento del silencio, sino de la firmeza. Los adventistas del séptimo día juegan un papel único en el plan de Dios, y cada uno de nosotros es parte de esta divina misión. Por lo tanto, no podemos ceder a la presión de la obediencia. No podemos aceptar que se engañe la verdad en nombre de la solidaridad. Si ustedes creen en esta misión, fortalecen esta voz. ¿Te gusta el video?
Suscríbete al canal, deja tus comentarios, habla lo que piensas y comparte esta información con aquellos que necesitan escucharla.